¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otro video de Conductor Amarillo. Mi nombre es Dave Curly Sinner y esta vez vamos a hablar sobre dos superhéroes de diferentes compañías que han salido a la luz en estos últimos días. Estamos hablando de Shazam y de Capitana Marvel. Uno es un personaje de DC Comics y el otro de Marvel. Lo que muchos de ustedes no sabían es que hay una increíble historia detrás de estos dos personajes que de alguna manera los mezclan el uno con el otro. El meollo del asunto es que Capitana Marvel no podría existir sin Shazam. Ambos personajes vienen del mismo lugar y solo existen como los conocemos hoy en día gracias a una demanda que ayudó, sin querer, a moldear a dos de los personajes más exitosos de los universos cinematográficos de Marvel y de DC Comics. Vamos a hablar sobre la historia. La verdad es que Shazam no siempre se llamó solamente Shazam. El personaje realmente se llamaba Capitán Marvel y era el protagonista de los cómics más vendidos en el mundo en su tiempo. Shazam apareció por primera vez en un cómic de una pequeña compañía llamada Fawcett en los años 40. Este cómic fue creado por C.C. Beck y Bill Parker y fue uno de los primeros superhéroes de la historia. El cómic contaba con la historia de un niño que, al gritar una palabra mágica, tenía el poder de transformarse en un héroe con habilidades increíbles. Después de gritar el niño se convertía en el héroe llamado Capitán Marvel. En sus inicios, este fue el cómic mejor vendido. Se vendía más de 1 millón de copias por mes. Incluso superaba a Superman. Y sus creadores tenían la intención de convertirlo en una franquicia que incluía más personajes que llevaban el nombre Marvel y que podría monopolizar el mundo de los superhéroes. Con esa amenaza en puerta, DC Comics, que en ese entonces se llamaba National Comic Publications, decidió demandar alegando que Capitán Marvel estaba basado en Superman. La demanda entre Fawcett y DC se alargó por más de 12 años. Al principio la corte había cedido a favor de Fawcett. El juez dijo que ambos personajes eran similares, pero que DC no había sido cuidadoso con el tema del copyright, lo que permitía que usaran características de su personaje, y por eso la demanda no podía proceder, pero después de una apelación, ambas compañías fueron llevadas a juicio nuevamente. Otro juez comentó que el copyright sí era válido, pero que Capitán Marvel no era una copia de Superman y que el juicio tendría que comenzar de nuevo. En ese punto ya habían pasado años y Fawcett consideraba que pasar nuevamente por todo eso no tenía ningún sentido. Y además, las ventas de Capitán Marvel iban bajando considerablemente. Entonces decidieron dejar de publicar el cómic. La última edición llegó en 1953 y el personaje no sería visto de nuevo hasta unos 20 años después. La empresa decidió abandonar este superhéroe tan icónico que incluso tenía más ventas que Superman. ¿Pueden creerlo? Bueno, el caso es que en 1966 una compañía llamada MF Enterprises lanzó a su propio Captain Marvel, un cómic sobre un androide que tenía el poder de dividir su cuerpo para pelear contra diferentes enemigos al mismo tiempo. Peor, el proyecto no fue tan exitoso y solo lanzaron unas cuantas ediciones. Después Captain Marvel volvió a desaparecer, pero no sin que antes Marvel Comics se involucrara. Marvel se acercó a MF con una oferta para comprar el personaje por $6,000. Ellos la rechazaron y así fue como Stan Lee y Jane Colan crearon a su propio Captain Marvel, que hizo su debut en 1967 en la edición número 12 de Marvel Super Heroes. Por obvias razones, MF terminó demandando a Marvel, alegando que crearon a su Captain Marvel con malas intenciones. Pero Marvel se defendió, diciendo que ellos tenían el derecho de la palabra Marvel y que MF estaba violando eso con su personaje, y ellos, MF, terminaron teniendo que aceptar un pago de $4,500 a cambio de parar la publicación de su cómic. Captain Marvel, el de Marvel, tuvo su propio cómic en 1968, pero solo tuvo 21 ediciones. Su última versión introdujo a Hulk al universo de Marvel. Después de eso, el cómic fue relanzado en 1970 con la ayuda de un nuevo equipo creativo y se convirtió en un éxito. Ahora, 3 años después, estamos hablando de 1973, DC también quiso relanzar a su antiguo Captain Marvel. El problema es que ya no podían usar el nombre, porque Marvel ya tenía los derechos, así que lo que hicieron fue lanzar un cómic llamado Shazam, el Captain Marvel original.
pero tuvieron que eliminar el subtítulo, después de que Marvel les enviara una carta exigiendo que se dejara de hacerlo. Y entonces, así fue como Shazam se convirtió en Shazam y Carol Danvers pudo quedarse con el título de Captain Marvel. Out of my way, Lex. I don't know what's down there, but... Hey, guys, let's take it easy, okay? Captain Marvel, thank heaven you're here. Estos no son exactamente el mismo personaje, incluso tienen habilidades e historias muy diferentes, pero ambos vienen del mismo lugar, y ninguno podría existir sin esta pequeña compañía llamada Fawcett, que en los años 40 les estaba ganando a estos dos gigantes con el cómic mejor y más vendido del mundo. Y bien amigos, pues esta es la historia detrás de Shazam y de Captain Marvel. La verdad es que es muy interesante conocer sobre este tema y es curioso ver cómo es que dentro de todos estos años se ha llegado a esta culminación, ya que ambos personajes tienen su propia película. Obviamente la empresa llamada Fawcett pues dejó de existir y a nivel mundial las únicas empresas que tienen renombre en el ámbito de superhéroes son Marvel y DC Comics. Y esto fue todo por el video de hoy, mis queridos amigos. Espero les haya encantado este video y estos datos que les acabo de compartir. Si es que fue así, dejen su like y dejen su comentario. Si ya vieron ambas películas, pueden comentar qué les pareció, cuál es su superhéroe favorito, qué compañía es a la que ustedes más siguen. No olviden que yo leo todos y cada uno de sus comentarios. Bueno mis amigos, mi nombre es Dave Curly Sinner y los espero en el próximo video de su programa Conductor Amarillo.